chispa de la medianoche. El área donde descendió el último pasajero estaba llena de bullicio. Sobre la misma calle había bares, puestos de comida, cafeterías y centros de espectáculos. Di un par de vueltas a la glorieta, pero no encontré a quien estuviera esperando transporte. En una amplia avenida viré a la izquierda con dirección hacia la zona de Polanco. Era fin de semana, a una hora en la que debería haber mucha demanda de pasaje. Sin embargo, avenidas, calles, plazas y puentes, todo se veía oscuro, vacío, imperturbable. Sucedió un par de meses antes de que comenzara el confinamiento. En aquel entonces era común encontrar desde el jueves en la noche gente en la calle divirtiéndose. El cielo estaba completamente despejado y la luna, casi rozando el horizonte, se veía enorme. Ninguno de mis compañeros lo habla abiertamente, pero sé que muchos de ellos seleccionaban el pasaje que recogían en las calles. Ahora con esta situación, no creo que tengan opción. Yo jamás me hubiera negado a detenerme frente a una persona en silla de ruedas. De hecho, siempre les doy preferencia cuando hay mucha más gente esperando abordar el taxi. Sobre la silente avenida, bajo la sombra de un árbol, vi dibujada la silueta de una persona en una silla de ruedas, y de alguien tomando las empuñaduras de esa silla. Bajé la velocidad por si de pronto esperaban cruzar. Estaban muy cerca de la banqueta, mirando hacia el sentido de la calle, por lo que no me imaginé que fueran a hacerme la parada. De pronto, quien empujaba la silla de ruedas la soltó, y la persona en ella hizo girar la silla, avanzó hacia el arroyo vehicular y salió de las penumbras. La amarillenta luz de una farola mostró a un hombre mayor que con una mano frenó la rueda y con la otra me hizo la parada. La mujer que lo acompañaba subió a la banqueta y desapareció en la oscuridad. Probablemente volvió al interior de alguna vivienda cercana o caminó por lo largo de la acera, alejándose bajo las penumbras. Pero para efectos prácticos, simplemente desapareció de mi vista, dejando al hombre a su suerte. Me detuve justo frente al señor. Antes de bajar, recordé que una vez me robaron el coche por dejarlo encendido. Apagué el motor, quité la llave y descendí del vehículo. El aire fresco de la noche me pegó en el rostro, se sentía húmedo, como si estuviera a punto de llover. Le di la vuelta al taxi, abrí la puerta del copiloto y casi sin dificultad ayudé a ese hombre a subir. Cuando la silla de ruedas quedó vacía, se deslizó un poco hacia la banqueta. Cerré la puerta del pasajero, alcancé la silla y la empujé hacia la parte trasera del vehículo. Saqué las llaves y abrí la pajuela. Mientras la guardaba, algo llamó mi atención desde mi lado izquierdo. A un costado del grueso árbol que empezaba a sacudir sus ramas con el viento, había una mujer muy alta. Seguramente se trataba de quien sostenía las empuñaduras de la silla antes de que detuviera el taxi. Estaba encorvada, su cabeza casi tocaba una de las primeras ramas. Sin dejar de mirarla, empujé la silla doblada un poco hacia el fondo, y entonces cerré la cajuela. No sé por qué en un principio pensé que se trataba de una mujer, pues a pesar de que no se podía apreciar bien su aspecto entre las penumbras, quedaba claro que era algo distinto. Tal vez por el velo que la cubría, pero en un momento se asomó un poco hacia donde había más luz, y entonces el aire desprendió la tela que escondía su cabeza. Inmediatamente sentí el miedo recorrer mi cuerpo. La mirada, el rostro, las intenciones que mostraba la persona que se ocultaba en la oscuridad, no parecían humanas.
Con pasos lentos volví al frente, entré al vehículo y cerré la puerta. El hombre que había abordado el taxi ya no estaba en su asiento. No estaba por ningún lado. La puerta del copiloto estaba cerrada y yo estaba seguro de que no la había oído abrirse en ningún momento. Miré mis alrededores confundido y entonces descubrí que la persona en la oscuridad lentamente se acercaba al vehículo. Puedo jurarte que jamás había visto un rostro tan diabólico. Esa pura mirada me provocó escalofríos en la espina. Me hizo temblar. Sus ojos se veían hundidos, la piel estaba pegada al hueso. Uno de sus brazos apenas colgaba de un tendón y se balanceaba asquerosamente. Su horrida boca se abrió para mostrar una fea hilera de dientes podridos. Aquella criatura distaba mucho de ser una persona. Pisé a fondo el acelerador y antes de que pudiera avanzar, las llantas derraparon un poco. Tomé la primera gran avenida que encontré en el camino y agarré el carril de alta velocidad. Kilómetros adelante, recordé que todavía traía la silla de ruedas en la cajuela. Pensé en el hombre que se había subido al taxi, pero por más que trataba de encontrarle una explicación a la situación, simplemente no había. Salí de circuito interior y doblé en la primera calle que apareció a la izquierda. Era imposible que alguien me viniera siguiendo, sin embargo, no podía dejar de mirar por encima del hombro. Apagué el taxi. Bajé cuidadosamente, ya que el corazón me estaba latiendo al máximo. Jamás había estado en una situación parecida. Mis ojos seguían sin creer lo que había visto. Con demor e incertidumbre, metí las llaves a la cerradura y levanté la tapa de la cajuela. Adentro, no había nada. No había silla de ruedas alguna. Inmediatamente sentí sudor frío. El no poder entender lo que había sucedido me espantaba más que imaginar a la criatura escondiéndose de la noche. Subí al vehículo y terminé mi jornada mucho antes de lo planeado. Los días posteriores seguí saliendo a trabajar la tarifa nocturna, recorriendo la peligrosa ciudad toda la madrugada hasta el amanecer. Cuando me acercaba al área de Polanco, no podía evitar pensar en lo que vi esa noche. Afortunadamente no tuve que volver a pasar por ese sitio. A finales de marzo, cuando se declaró el estado de emergencia en el país, las calles se vaciaron. Nunca lo hubiera imaginado posible, pero las noches eran aún más solitarias y silenciosas. Eventualmente volví a transitar por esa calle, más o menos a la misma hora que en aquella ocasión. Entonces, no llevaba pasaje el taxi. Esa noche había olvidado que desde unas semanas atrás yo estaba evitando pasar por ahí. El mismo árbol proyectaba su enorme sombra sobre el pavimento. Media calle antes de pasar a su lado, vi una silueta escondida en las tinieblas. Era una mujer que mecía una carreola hacia adelante y hacia atrás. Al momento de acercarme, la persona empujó el carrito hacia la mitad de la avenida. Otro conductor se hubiera detenido, pero yo con un giro del volante lo esquivé, porque mi mente recordó todo en un instante. La criatura que se resguardaba bajo la densa sombra de aquel árbol había lanzado un anzuelo. Solamente estaba esperando a que cayera su presa.
2. El puente. Quiero contarte que me gusta escuchar historias de terror mientras trabajo. Hace poco encontré tu canal y en estos días me puse al corriente con todo lo que has publicado. He escuchado en otros sitios las experiencias que han vivido mis compañeros trabajando el taxi. A pesar de que me llama mucho la atención los temas paranormales, me había sentido agradecido por no haber vivido una situación de este tipo. Pensaba que no sabría cómo reaccionar hasta que me sucedió. En diciembre del año 2019, después de un largo servicio, me detuve en el estacionamiento de un mini súper y bajé a comprar un café. Había dejado abiertas las ventanas del taxi y las puertas sin seguro. Después de una tarde calurosa y una hora de lluvia, ansiaba porque se refrescara un poco el interior del coche. De todos modos estaba pendiente a través de los cristales de la tienda, por si alguien se acercaba. Pagué en caja y salí al exterior. Bajo la luz del letrero luminoso, a un lado del taxi, esperaban una mujer y una niña. La muchacha tomaba la manija de una de las puertas traseras y en un momento la sacudió para abrirla. Me acerqué, y entonces ella me preguntó si estaba en servicio. Miré mi vaso de café mientras pensaba la respuesta. Había pensado en tomar un descanso de unos 20 minutos, pero trabajo es trabajo. Apreté el control electrónico del vehículo para que se quitaran los seguros de las puertas. Inmediatamente después, la muchacha y la niña subieron al taxi. Me aseguré de colocar correctamente la tapa sobre el vaso de café, y entonces lo coloqué cuidadosamente sobre el portavasos. Por lo largo de 20 minutos, estuve pendiente de las órdenes de la muchacha, quien en lugar de decirme la dirección o el rumbo que tomaríamos, optó por irme conduciendo calle por calle. De cuando en cuando, miraba hacia los asientos traseros para asegurarme de que aquella muchacha viniera pendiente del camino, para que no se fuera a confiar y nos siguiéramos de largo. Noté, mirando por el espejo, que la niña arrullaba algo entre sus brazos. La pequeña me devolvió la mirada a través del retrovisor. Lo que ella traía envuelto era una muñeca de porcelana. Sus ojos también apuntaban hacia el frente. De un momento a otro me sentí obligado a cerrar las ventanas del vehículo. Después de tanto calor, súbitamente entró una fría corriente de aire que al principio refrescó, pero después resultó incómoda. Parecía el aliento que exhalan los mausoleos, las criptas, las iglesias, las tumbas. De un momento a otro, aproximadamente después de unos 5 minutos, por el espejo vi que la niña estaba recostada en el regazo de la muchacha. Ambas se habían quedado dormidas. Me aclaré la garganta con fuerza para despertarlas, para que la mujer me diera instrucciones para continuar con el recorrido. Poco después de las 9, llegamos al lugar destino. Detuve el taxi, abrí las puertas, descendieron frente a una tienda de abarrotes en una colonia popular, donde encontramos mucha gente todavía realizando sus actividades del día. Recibí pago exacto. Subí, cerré la puerta y avancé solo unos metros. Me estacioné casas adelante, levanté el vaso de café y me lo llevé a la boca para darle un sorbo. Sorpresivamente, el café estaba helado. Recuerdo que de la máquina salió humeante, casi hirviendo, además de que el vaso térmico debería conservarlo caliente al menos por 1 hora. Miré en todas direcciones buscando avistar a lo lejos un mini súper para rellenar el vaso.
Entonces, encontré de reojo algo en los asientos traseros. La muñeca de la niña. El horrido juguete de porcelana miraba hacia el frente. Miré por el espejo retrovisor hacia la calle. La muchacha seguía sobre la banqueta, conversando con un trabajador de la tienda. Bajé del taxi y abrí una de las puertas traseras para sacar el objeto. Luego caminé hacia la esquina de la calle. Ese par de personas me miraron y guardaron silencio. Al mismo tiempo también inspeccionaron lo que traía en las manos. Extendí los brazos hacia la joven al tiempo en que le dije que su niña había olvidado la muñeca en el vehículo. La joven miró al muchacho y luego estiró la mano para recibir la muñeca. Levantó la mirada hacia el cielo, pensando en lo que iba a hacer o iba a decir, o simplemente estaba confundida. ¿Cuál niña?, preguntó. En efecto, no había ninguna niña a nuestros alrededores. Traté de explicarle, pero solo estaba logrando quedar en ridículo. Un poco más confundido que ellos, volví al vehículo. Antes de entrar, inspeccioné la muñeca. A pesar de que ya la había visto por el retrovisor cuando la pequeña la arrullaba, por primera vez noté algo que pasó por desapercibido entonces. La muñeca era horrible. Pero no solo eso, las diminutas ropas parecían haber sido confeccionadas a mano, no artesanalmente ni con cuidado, sino burdamente y mal hechas. Puse la espantosa muñeca en la cajuela y volví a las calles. Un poco adelante, un hombre me hizo la parada. Abordó en la parte trasera. Su recorrido fue corto, de la avenida al metro, unos 6 semáforos en total. Antes de bajar, extendió la mano con un objeto. Pensé que me estaría ofreciendo dinero para pagar el viaje, pero entonces lo escuché decir, al tiempo en que me entregaba la muñeca, que seguramente alguna niña la habría olvidado. Di un trago amargo porque tenía presente que, momentos atrás, había metido la muñeca a la cajuela. Esperé a que ese hombre desapareciera entre la multitud para aventar el juguete a la calle. La lancé y aterrizó en un oscuro charco a un lado de la banqueta. Arranqué, avancé y me incorporé a la interminable fila de vehículos que se dirigen al aeropuerto. Encontré bastante tránsito al bajar el Cerro del Peñón. Es ahí donde se forma una segunda fila para tomar Avenida Central y por ahí abandonar la ciudad. El flujo de vehículos se hizo más ligero unas estaciones adelante del Deportivo. Entonces pude pisar con libertad el acelerador y concentrarme en el frente, en aquella vertiginosa vialidad que ostenta amplios parches de oscuridad a izquierda y derecha. En un momento, escuché una vocecita en los asientos traseros. Era la niña. Preguntaba por su muñeca. Por el espejo retrovisor no pude ver a nadie, ni nada. Pensé que se trataba de mi imaginación, pero entonces el coche empezó a hacer un ruido extraño. Algo golpeaba intermitentemente la base del vehículo, como si tuviera algo atorado entre las llantas. Me detuve a revisar. Sinceramente tenía mucho miedo. Miedo del entorno, de la noche, de la hora, de la gente que podría pasar a esas horas por ese lugar, de encontrarme de reojo a la niña, que al parecer fui el único que la vio. Revisé a cabalidad, pero entre las llantas no encontré nada. Tan pronto como pude, volví al vehículo y reanudé el camino.
Lo que veían mis ojos de la avenida y sus alrededores había cambiado drásticamente, porque en todos lados encontraba siluetas. Mi mente ponía personas, miradas, rostros donde definitivamente no había. Lo que sí estoy seguro de haber visto bien y sin imaginármelo fue a la misma niña parada a mitad de un puente peatonal, kilómetros adelante de donde me había detenido. Estaba sola, muy cerca de la orilla, mirando hacia el frente de los carros. Me encogí de hombros al solo verla. Cambié al carril de la izquierda para no pasar debajo de ella. No sé por qué lo hice, pero di un volantazo sin mirar por los espejos. Tuve la fortuna de que no estuviera transitando algún otro coche a mi lado. De lo contrario, hubiera sido un horrible accidente. Metros antes de pasar por debajo del puente peatonal, vi que la niña cargaba la espantosa muñeca en sus brazos. Todo sucedió muy rápido, desde el momento en que la vi hasta cuando pasé por debajo de ella, del puente. En un breve instante, la niña agarró vuelo, levantó un brazo y lanzó la muñeca hacia la avenida, hacia mi taxi. El objeto golpeó con fuerza el parabrisas. Por tratar de esquivarlo, me subí al camellón. El vehículo no sufrió ningún daño, pero sí fue necesario que bajara a colocar piedras frente a una de las fuedas, porque de lo contrario no iba a poder salir de un bache de tierra. El puente peatonal estaba a mis espaldas, vacío, peligroso, solitario. No había personas, pero sí miradas. Si me preguntas más, no seré capaz de explicarlo. Sin embargo, sentí que había todo un tumulto de espectadores, esperando a que saliera del bache. Antes de esa noche nunca había puesto atención, pero ahora es imposible que no lo note. En la Ciudad de México, en varios puntos, esquinas, avenidas solitarias, puentes desocupados, túneles desiertos. Pon atención la próxima vez que salgas de noche. Varios de mis compañeros también han visto a esa niña jugando en la oscuridad, con una horrible muñeca entre los brazos. 3. Ángel de la muerte. Lo único que deseaba en ese momento era entrar por fin al departamento, quitarme las zapatillas, descansar los pies, desvestirme y meterme bajo el chorro caliente de agua en la regadera. Toda una hora estuve tratando de salirme de una reunión en la oficina, que francamente no estaba avanzando hacia ningún lado. Cuando salí del edificio, ya me esperaba la lluvia. Fuertes corrientes de aire creaban una brisa con las gotas que caían del cielo. En minutos quedé empapada de las piernas y con la ropa húmeda. Abordé el primer taxi que se acercó a la entrada del corporativo. En ese momento, no estaba a la vista el guardia que generalmente anota las placas de los coches que abordan los trabajadores de la empresa. Aún así me subí. El chofer me recibió con un amable «buenas tardes» y el invariable «¿ya a descansar a casa?». Respondí que sí a todo. Francamente no tenía ganas de involucrarme en una plática con el conductor. No podía dejar de pensar en el momento en que por fin pudiera poner a secar mis zapatos y colocar mis pies dentro de una cálida manta. «¿Qué tal la lluvia?», preguntó el taxista. Entonces, por primera vez desde que inició el viaje, vi su mirada a través del espejo retrovisor. El hombre insistía en hacerme la plática. Mi incomodidad con la situación se hizo evidente, pero el hombre seguía intentándolo.
Luego de un momento, comenzó a hablar de él. Dijo que ese no era su trabajo habitual, que él no se dedicaba en lo absoluto a manejar un taxi. Cuando escuché esas palabras, sentí un horrible sudor frío en la espalda y en el cuello. El chofer miró por encima del hombro. Estábamos esperando a que el semáforo cambiara a verde para avanzar. En ese momento consideré bajarme del vehículo antes de que arrancara, pero entonces vi al chofer asegurarse de que el seguro estuviera accionado. Pasó los dedos por el botón y lo presionó solo para cerciorarse de que no pudiera abrir las puertas. Por toda la superficie en mi piel sentí pequeñas agujas presionando. Eso era el miedo, la garganta seca, el sudor helado, los escalofríos en la nuca. El semáforo se puso en verde y el hombre arrancó el carro. Talles adelante me preguntó la dirección de mi domicilio. El hombre continuó su charla, como si a mí me importara escuchar, como si no estuviera pensando en salvar mi vida, en saltar del vehículo en movimiento. Entonces lo escuché decir algo sobre un ángel de la muerte. Este hombre está loco, pensé. Me quiero bajar, le dije. El conductor me pidió que me tranquilizara, que no me iba a hacer nada. Entonces volvió con su plática. Últimamente he tenido muy poco tiempo libre, pero tenía ganas de salir a pasear, a recorrer la ciudad, dijo el hombre con mucha tranquilidad. Mientras tanto, saqué lenta y cuidadosamente el teléfono de la bolsa para avisarle a mi hermana de la situación. Sin mirar dentro de la bolsa, palpé el montón de objetos que había dentro, hasta que lo encontré. El conductor me pidió nuevamente la dirección de mi casa. Me quedé callada, pensando en no darle mi dirección actual. Entonces se me ocurrió conducirlo a casa de un amigo que vive cerca de donde nos encontrábamos en ese momento. Nerviosamente, comencé a redactar un mensaje para avisarle a Gilberto, mi amigo, que llegaría en unos momentos a su casa de imprevisto. El chofer entonces me preguntó, ¿ya cambió de planes? Pensé que tenía muchas ganas de llegar a su departamento. Ni siquiera me dio tiempo para sentir más miedo. Ha pensado que podría ser muy tarde para llegar de visita con un amigo que no ha visto en años. Maldita sea, ¿cómo era posible que aquel hombre supiera tanto de mí? Justo así había empezado a escribir el mensaje. Sé que no te he visto en años, pero tengo una emergencia. ¿Puedo llegar a tu casa? Estoy a 10 minutos. No se me ocurría otra cosa para responderle al taxista. Entonces le dije que había recibido un mensaje de mi esposo, que me estaría esperando en casa de un amigo. El conductor me miró a los ojos por el espejo retrovisor. Solamente asintió con la cabeza y soltó un murmullo. Por alguna extraña razón, ese hombre sabía que yo mentía, sabía que no era casada y que ni siquiera tenía novio. Pues, ya que vamos para allá, me parece que puedo pasar a terminar un encargo. A unas calles de donde vive su amigo, hay un negocio. Debe estar abierto a esta hora. Ahí, 3 hombres le faltaron el respeto a una muchacha como usted. Y sabe, han pasado semanas y nadie ha hecho nada al respecto. Pero como le dije, a todos les llega su hora, y esta podría ser la señal. Hoy me levanté pensando en que tendría el día libre para salir en el taxi a darle una vuelta a la ciudad, a respirar el aire contaminado y la brisa de la tarde. Volvió a decir que era el ángel de la muerte y que últimamente había tenido mucho trabajo.
No más la dejo con Gilberto y su esposo. Dijo esa palabra con énfasis para resaltar la mentira, y me voy directamente a terminar mi encomienda. Cada segundo a bordo de aquel taxi era más espantoso que el anterior. ¿Cómo sabía el nombre de Gilberto si yo nunca se lo dije? Nos metimos entre las calles de una oscura colonia y llegamos a casa de mi amigo. Ahí el chofer detuvo el coche, bajó y abrió la puerta. Me dio la mano para ayudarme a bajar, pero sin pensarlo tomé impulso y salí del coche dando un salto. El hombre no se esperó. De pronto parecía tener mucha prisa. Arrancó y se fue por todo lo largo de la calle hasta la glorieta. Ahí detuvo el coche. Ahí es donde me dijo que vivían esos malnacidos que abusaron de la chica. Respiré, toqué la puerta de la casa. Mientras bajaban a abrirme, pensé en lo que iba a decir. El mensaje que había intentado mandar seguía en la bandeja de salida. Probablemente mi amigo había cambiado su número. Pasé unos minutos dentro de la casa, esperando otro taxi que pidieron con la aplicación, mientras le conté a Gilberto lo que me había pasado, lo del hombre y el encargo. La tarde siguiente, mi amigo me habló por teléfono. Un montón de patrullas rodeaban un negocio en la glorieta. Habían estado ahí desde temprano. Según un reporte de los vecinos de esa zona, 3 hombres amanecieron asfixiados. Estaban dentro de un vehículo encendido, en un garaje cerrado dentro de la casa, a un costado del negocio. El dióxido de carbono los mató. La policía concluyó hasta ese momento que se había tratado de un suicidio. 4. Una cicatriz en su rostro. A la vuelta de la esquina se soltó el aguacero. Ni bien había empezado a trabajar, tuve que cerrar todas las ventanas. El calor de la tarde aún circulaba dentro del vehículo, por lo que en segundos los vidrios se empañaron completamente. Lo único bueno que traía la lluvia era pasaje seguro. A esa hora y por esos rumbos, estaba empezando a ver que los paraguas se abrían sobre las cabezas de aquellas personas que momentos antes habían decidido dejar de caminar y ahora se disponían a tomar un taxi. Un par de semáforos antes del Zócalo, sobre 20 de noviembre, varias manos se levantaron solicitando el taxi. Al borde de la acera, esperaba de pie una muchacha cargando a un bebé. Ella se cubría y cubría al niño con un delgado suéter. Un paso por debajo de la banqueta, una mujer de edad miraba hacia el interior del vehículo, buscando mi cara. Su mirada era inquietante. Uno de sus ojos estaba inyectado en sangre. No venían juntas, eso era evidente. Había muchas más personas tratando de esquivar la lluvia, abordando cualquier vehículo. La señora no llevaba paraguas, tenía la cara empapada. Sobre los hombros le caía el cabello mojado y tenía profundas ojeras que oscurecían su rostro. Me detuve frente a la mujer con el bebé, a quien las gotas de rocío que alcanzaban a pasar por entre la tela del suéter de su madre le hacían retorcerse entre los brazos que lo cargaban. La muchacha subió apresuradamente. El viento que entró por la puerta refrescó un poco el coche. Dejamos atrás el centro histórico, las calles limpias adornadas con palacios convertidos en tiendas de ropa. Fue un viaje tranquilo, aunque un poco agotador. Las avenidas estaban más congestionadas que de costumbre, por lo que hora y media después, por fin llegamos a la basílica.
Pasos adelante de donde la joven pidió que me detuviera, había una anciana y una niña refugiándose de la lluvia bajo la marquesina de una panadería. Un paso por debajo de la banqueta, una mujer de edad miraba al interior del vehículo, buscando mi cara. Me tomé un momento para procesar la idea que se me acababa de venir a la mente. Era la misma mujer que me hizo la parada por el centro histórico, unas calles antes del Zócalo. Con su misma falda negra y esa cicatriz en el rostro que iba desde la boca, por encima de la mejilla y hasta el ojo derecho. Había levantado la mano para pedir el taxi. Al mismo tiempo, la anciana con la niña intentó dar largos pasos al salir del cobijo de la marquesina, pero lo hizo torpemente y estuvo a punto de resbalar. La niña que tenía tomada de la mano se veía triste, incluso enferma. Llevaba un gorro tejido que le cubría la frente. Sus bracitos apretaban los extremos de una delgada manta con la que trataba de combatir el frío. Me bajé y abrí la puerta. La mujer que creí haber visto horas atrás me miraba entrecerrando los ojos. Se movía poco, lucía un tanto molesta. Bajé del taxi y ayudé a la abuela y a la niña a abordar. Al cerrar la puerta metí el pie en un charco y para evitar tropezar di un salto a la banqueta y casi me fui de rostro. Hacia la explanada de la basílica había solo unas cuantas luces encendidas. Ya era tarde, pero además la lluvia había ahuyentado a todos los visitantes. Antes de regresar al asiento del conductor, busqué con la mirada a la mujer con el ojo inyectado de sangre. Ya no había nadie, no estaba ella, y sobre la banqueta no había peatones, ni por la calle coches. Partimos de vuelta por la avenida Misterios, con dirección al oriente de la ciudad. En esa dirección, las vías estaban despejadas. Pasamos el aeropuerto, el Palacio de los Deportes. Por debajo de un puente dimos vuelta a la izquierda, y metros adelante, llegamos al destino solicitado. A unos cuantos pasos hay unas oficinas de gobierno y un ministerio público. La lluvia había disminuido notablemente, pero el cielo seguía nublado. La noche era más oscura que de costumbre. La anciana bajó primero, lo hizo cuidadosamente y se tomó su tiempo. La niña se envolvió en la manta antes de su descenso, pero antes de que su abuela terminara de salir, la niña, que miraba al frente por dentro del taxi, dijo en voz alta: «Abuela, ¿ya viste? Esa señora no tiene piernas». Frente al taxi, a no más de 10 pasos estaba la misma mujer de las paradas anteriores, con la cicatriz en el rostro y el ojo inyectado de sangre. Tal como la niña lo había señalado, la mujer estaba suspendida en el aire. De su falda negra al piso había unos cuantos centímetros de vacío. Cerré los ojos por un par de segundos. Le hemos encontrado dicha prenda, el valor que había perdido al mezclarse en un centenar de ropa. Esta noche te compartiré la experiencia de una muchacha que se jacta de haber realizado decenas de valiosísimos hallazgos en las pacas de ropa. Pero, así como ha encontrado tesoros naufragando el mar de objetos y prendas usadas, en un par de ocasiones, dichos descubrimientos le han propinado horribles sustos. Gesora, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos, y que venga la oscuridad. En una de las tantas calles que conforman el increíblemente grande y variado mercado de Tepito en la colonia Guerrero, hace años encontré un sitio donde abren pacas con invitación.
Permíteme explicarte de qué trata, porque para muchos este es un submundo totalmente desconocido. Las pacas de ropa son bolsas enormes de tela o de plástico que llegan principalmente de los Estados Unidos. Se presume que muchos de los artículos que vienen en su interior salen de los inventarios de aquellas tiendas que no pudieron deshacerse de ellos vendiéndolos. También se sabe que a veces es ropa usada que la gente dona a la caridad y que no siempre llegan al destino o sirven al propósito para el cual fueron entregadas a la benevolencia. Yo conozco un sitio que importa ropa, artículos, muebles y, por qué no decirlo como es, basura que sale de las casas más ricas de la costa oeste de los Estados Unidos. Para entrar a la bodega se necesita la invitación de la dueña. Se le llama paca porque es un fardo prensado, un paquete que viene compactado al máximo para ocupar el mínimo espacio al ser transportado. Tal y como lo bajan del camión por la madrugada, lo presentan en una bodega que hay dentro de una vecindad. La señora dueña corta los flejes, que son macizas tiras de plástico que soportan la presión del contenido de la paca, y entonces los invitados se lanzan a buscar con sus propias manos, a jalar objetos, prendas, ataparando lo que podría parecer valioso. Ya después se puede revisar con calma, pero el objetivo principal es llevarse el premio mayor. El premio mayor podrían ser un par de zapatillas costosas, usadas probablemente solo una vez, una billetera confeccionada a mano en uno de los mejores talleres de París. Es sorprendente la cantidad de objetos valiosos que la gente rica en el país vecino bota a la basura. Ahora te das una idea de por qué Martina cobra la entrada a la bodega, además de que pasa lista al llevar. No cualquiera puede bucear entre la papa, solo gente que se ha ganado su confianza. Lo hace de madrugada, porque a esas horas llega el embarque, porque seguramente no es lo único que descarga el camión en la vecindad. En una ocasión salí de la estación del metro Berrero a las 12:05 de la madrugada. Faltaban cuando menos 2 horas para que abrieran las puertas de la bodega, pero bien recuerdo que no tenía coche y además se acercaba Navidad. Te puedes imaginar la desesperación que tenía por descubrir lo que había llegado desde el gabacho. Quería ser de las primeras en entrar, especialmente porque Martina mandó un mensaje por la tarde para confirmar la asistencia. Textualmente, el WhatsApp decía: vamos a pasar lista de una vez para imprimir la hoja de registro. No se te olvide traer suficientes bolsas porque ya no vamos a dar. No faltes porque vienen muy buenos los paquetes. Confiaba ciegamente en la palabra de aquella mujer. Es por eso que llegué mucho antes de la hora pactada. Aún así, no fui la primera en la fila. Cuando por fin se abrieron las puertas, había 10 bolsas, el doble de lo normal. Luego de firmar la asistencia nos dieron instrucciones que nunca antes nos habían dado. Se haría un sorteo para ir abriendo cada paquete, uno por uno. Todos debíamos permanecer detrás de las líneas que al parecer acababan de pintar en el suelo de la nave. El primer paquete fue colocado bajo la luz de los reflectores de la bodega, y entonces todos nos acercamos. Siempre éramos ordenados al inicio, pero una vez abierta la paca, todos saltaban, se abalanzaban, se peleaban, rasgaban una misma prenda a la mitad con tal de no soltarla. Casi a las 2 en punto de la madrugada, los empleados cortaron los flejes y luego el plástico que envolvía. El olor que salió de su interior fue difícil de soportar. Olía a putrefacción, a alta descomposición. No solo era la pestilencia, las ropas, el calzado, los objetos, todo lo que había en su interior se veía tieso, enlamado y enmohecido. Gruesas capas verdes cubrían la mayoría de las prendas. Algunos se quisieron acercar a pesar de lo que percibían los sentidos. Sin embargo, Martina ordenó que retiraran la bolsa.
El enorme paquete desapareció al ser arrastrado hasta el fondo de la bodega donde no había luz. Aún así, el horrible olor no se fue. La historia no termina ahí, de hecho apenas comienza, pero tengo que hacer una pausa para decirte que el hijo de la señora me contó un par de días después la razón por la que aquel envoltorio de ropa venía podrido. Dijo que más tarde, cuando todos nos habíamos ido, sus tíos y su mamá vaciaron el contenido para revisarlo, para ver si se podía salvar algo. Lo que encontraron fue macabro y espeluznante. Dentro de aquella bolsa, en medio de toda la ropa, a madrugada se abrieron todas las bolsas, una por una. En ocasiones como esa y con el presupuesto con el que contaba para hacer mis compras, resulta bastante difícil tomar decisiones. Podría venir algo mejor en las últimas bolsas, sin embargo, no puedes continuar con el siguiente paquete si no pagas antes lo que ya llevas en las manos. Dejé escapar varios estuches de maquillaje, un par de batas de seda, una caja de madera que no podías abrir sin antes pagar. Tenía mis esperanzas puestas en que mi intuición aseguraba que lo mejor estaba por salir. Algunos seguían buscando entre lo que otros habían dejado. Mientras tanto, yo ya había pagado mis prendas y esperaba a que pasáramos al siguiente número. Entonces, noté algo que no había visto en ocasiones anteriores. Había vigilancia. Muy cerca de los últimos paquetes, donde los reflectores casi no iluminaban, había una mujer bien erguida, mirando fijamente a los asistentes. Su rostro era duro y tenía la postura de un militar. Lucía seria y concentrada todo el tiempo. Me puse a pensar en lo que veía. También recordé que Erika, llamémosle así para ocultar su identidad, si encontraba algún llavero, una pluma fuente, algún objeto pequeño, se lo enredaba en la falda y se lo llevaba sin pagar. Yo me di cuenta varias veces, y estoy segura de que no fui la única. Habría sido por ella que pusieron vigilancia. No, lo mejor sería montar una cámara de video. Por cierto, ahí no se permite entrar con celular. La cosa es que Erika nunca faltaba, y esa noche no llegó. La bolsa número 11 fue la sorpresa. Para ese momento ya todos se habían acabado su dinero, pero no una pareja de hombres que llegaban en 2 camionetas distintas y con una cartera bien cargada para llevárselo todo. En la pata 11 había grandes sorpresas. Todo relucía. Había prendas con lentejuelas, manteles enormes, zapatos apachurrados pero con las suelas nuevas. Las mejores marcas se ostentaban bajo la luz de los reflectores. Todos estábamos sin saber qué hacer, dónde mirar, de dónde sacar dinero para seguir comprando. La mujer que vigilaba desde las sombras el último paquete me observaba incisivamente. Incluso parecía que quería decirme algo con la mirada. Levantó un poco la mano y señaló hacia el extremo del rectángulo de cosas desperdigadas en el suelo. Eso que apuntó, se veía que era algo valioso. Afortunadamente, nadie estaba mirando lo que yo vi en ese momento. Un vestido precioso, color carmín. A pesar de que ya no había la misma competencia que al inicio, corrí desesperada a tomar la prenda, a enrollarla en mis manos y luego a meterla a mi bolsa. A las 4 de la mañana terminó la reunión y cada quien salió, aún con la oscuridad en el cielo, de vuelta para sus respectivos domicilios. Me subí al carro de una amiga que ya tenía rato esperándome en la avenida. Ella maneja un Uber y más o menos son las horas en las que sale a trabajar. Poco después de abordar, el vehículo se llenó de un extraño hedor. Ella primero preguntó si no había pisado algo antes de subir. Se detuvo para que revisara bien.
Luego abrió las ventanas para tratar de identificar si el olor venía de adentro o de afuera. No era la misma pestilencia a podredumbre que inundó la bodega. También era insoportable, sin embargo, no era el mismo. Nos fuimos aguantando el hedor todo el camino hasta la casa. El radio iba encendido y mi amiga manejaba callada, pero yo no podía dejar de pensar en que, tal vez, había algo dentro de las bolsas, algo que provocaba esa horrible fetidez. Unas calles antes de llegar a mi casa, el susurro que salía del sistema de sonido del vehículo cambió drásticamente y una voz diciendo: rojo, 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 rojo. Se escuchó en espaciados intervalos y en distintas estaciones. Había algo extraño, algo pesado en el ambiente, algo malo se estaba condensando a mi alrededor, solo que yo había fallado en identificar qué era. Mi intuición únicamente me decía que en cualquier momento ocurriría algo inesperado. Bajé frente a mi casa y caminé hacia la cajuela para sacar mis bolsas. Mi amiga accionó el mecanismo desde el interior para que ésta se abriera. En ese instante, alguien se acercó rápida y peligrosamente hacia mí y me alzó la cajuela con fuerza, arrebatando el borde de esta de mis manos. Me llevé un susto tremendo, uno de esos que hasta hacen que se te baje la presión y se te seque la boca. Pensé en un robo, en un secuestro. Sin embargo, al mirar, al voltear, no encontré a nadie. ¿Habría sido mi imaginación o habría sido que aquella persona se echó a correr o se fue a esconder a alguna parte en la oscuridad? Todavía jadeando por el susto, me despedí de mi amiga. Entré temblando a casa, pero con la pequeña satisfacción de que había vuelto con un montón de bolsas que guardaban buenas compras. Me tumbé en la cama con toda la intención de irme a dormir. Pensé en echarme un baño, pero estaba rendida. Al momento en que me recosté, volvió el hedor, y con él el recuerdo de que ese olor desagradable había inundado el carro de mi amiga. No quedaba duda, había algo dentro de esas bolsas. Para ese momento, yo no sabía lo de la mano podrida en la primera paca, de eso me enteré después, pero algo así me temía. Saqué una por una y revisé cada prenda. Casualmente, la última bolsa que abrí fue la que contenía el vestido y la pestilencia. Saqué el vestido para examinarlo por ambos lados. Cuando lo observé bien, encontré la razón por la que nadie lo había elegido. En la parte de la espalda tenía una oscura y apestosa mancha seca de sangre. Por ningún motivo lo echaría a la lavadora. El vestido tendría que esperar al día siguiente para ser lavado en seco. Lo metí en una segunda bolsa y lo puse debajo de la mesa del comedor. Me eché a dormir con la luz del amanecer asomándose por la ventana. En mis sueños, yo estaba usando el vestido. Recuerdo bien la pesadilla. En un momento aparecí al interior de una mansión donde había una fiesta. La sensación de incomodidad era abrumadora. No me la estaba pasando bien y no conocía a nadie. Varias veces intenté salir de la propiedad, pero gente armada me lo impedía. Poco adelante encontré que muchos de los presentes tenían sendas manchas de sangre, casi todos en la espalda. Recuerdo que quise mirar mi propio vestido para saber si era uno de ellos, pero por más que jalaba la tela, ésta se extendía, se hacía enorme. Amplios y largos pliegos pasaban por mis manos sin que pudiera encontrar el punto que estaba buscando.
Quería despertar porque en cierto momento me di cuenta de que todo era un sueño. Hice de todo por salir de la gran casa sumida en oscuridad y silencio. Cuando lo logré, me encontré una hilera de estacas a ambos lados del camino de entrada. Lo que había enterrado en esas estacas es imposible de describir sin tener que detallar una horrible carnicería. En ese momento, abrí los ojos. Lo esperado sería haber despertado a un cielo claro y despejado, con la luz del sol apuntando hacia la pared de la recámara. Pero no fue así. Estuve dormida de 5 de la mañana a 7 de la noche. Me levanté a tomar un vaso de agua y volví a la cama con un enorme hueco en el estómago. Me puse a pensar en qué podría cocinarme o a dónde podría salir para comprar algo de cenar. De pronto me vino a la mente la idea de que se me había pasado llevar el vestido a la tintorería. Como todavía era una hora adecuada para encontrar abierto aquel negocio, bajé corriendo a la sala y busqué bajo la mesa. Ahí ya no había nada. En aquel entonces vivía sola, nadie lo podría haber alzado. Las puertas estaban bien cerradas, tampoco nadie lo podría haber tomado o robado. Volví a la recámara pensando en que podría estar ahí. Me concentré en el olfato para guiarme, pero la pestilencia no estaba en la casa. Mientras me rompía la cabeza tratando de recordar qué había hecho con aquella bolsa antes de irme a dormir, escuché que la puerta del closet se abría lentamente. Me tomó de sorpresa el rechinido. De hecho, me sobresalté y miré inmediatamente en esa dirección. Al interior estaba el vestido. Se encontraba colgado en un gancho. Su cola se arrastraba un poco en el suelo. Me acerqué un poco confundida. No recordaba haberlo puesto ahí. Estiré la mano para tomar el gancho. Al sacarlo del closet, descubrí un espacio donde había una persona de espaldas. Di un grito de horror como nunca, solté el vestido y caminé hacia atrás. Tropecé y caí al suelo. La puerta del closet se cerró. Antes de hacerlo, noté un poco más de la persona que estaba escondida dentro. Era una mujer que tenía una postura firme, su silueta se veía muy bien erguida. Me provocó la misma impresión que aquella mujer que me había señalado el vestido en la bodega. Sin poder confirmarlo o querer corroborarlo, di por hecho que se trataba de ella misma. Salí de casa con el vestido envuelto en su gancho, con la respiración entrecortada y bastante asustada. Lo dejé en la tintorería de una plaza una noche de diciembre de 2017. Pagué por adelantado y recibí una nota para recogerlo 5 días después. Tuve más pesadillas como la de la fiesta. Dichos sueños me tenían susceptible a cualquier ruido en la noche, sensible, inquieta, nerviosa. Me convencieron de no recoger el vestido, por más costoso que éste hubiese sido. 2 veces me marcó una empleada de la tienda para recordarme que ya podía pasar por la prenda. La tercera vez, del mismo número se conectó una llamada que al principio no decía nada, pero segundos después apareció una voz en el fondo que empezó a recitar: rojo, 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 rojo.
Quedarse con la duda es algo que todos odiamos. Ojalá pudiéramos contar la primera parte de la historia, la que nos explica qué pasó en las casas encumbradas, cómo llegó todo eso a la basura y a las vacas, por qué había una mano entre la ropa, por qué había vestidos de fiesta manchados de sangre. Solo por diversión te pido que dejes en los comentarios tu teoría. Esta experiencia nos gustó bastante. Le mando saludos a Claudia N. por compartirla con nosotros y a Ana Holguín por su cumpleaños. Si a ti también te gustó, déjanos tu like, suscríbete, activa las notificaciones para que no te pierdas los estrenos. Si mañana no nos escuchamos, el equipo de Alguien te observa en la oscuridad te desea felices fiestas. Por si